Estado, o sea, teoría de la ingresar a un tercer tramo del curso, que tiene que ver con la ciudadanía, con el sistema electoral. O sea, esto no es muy largo, pero de cualquier manera son elementos importantes que tienen que ver con nuestro funcionamiento como Estado democrático, como Estado de derechos. También tiene que ver con esas cosas. Y vamos a empezar hablando a ver, medio que se me fue. Vamos a empezar hablando ahí está, de nacionalidad, ciudadanía, de qué estamos hablando en cada uno de estos casos, ¿no? Entonces arrancamos, si les parece, 803. Este, Aquí hay distintas definiciones, ha habido alguna discusión en torno a eso, que lamentablemente me tocó jugar un papel, pero bueno, dijimos lo que nos parecía que era lo correcto de acuerdo con lo que establecía la Constitución, e incluso las doctrinas más recibidas en torno a este tema, ¿no? Acá tenemos varios conceptos: nación, nacionalidad, ciudadanía, ciudadanía natural y ciudadanía legal, por ejemplo, y vamos a tratar de definir esto para que podamos manejarnos, ¿no? Bueno, eh, sobre nacionalidad. ¿Qué significa nacionalidad? ¿Qué significa ser nacional? Yo creo, acá ha habido, ya les digo, han habido debates, han habido aspiraciones, han habido pretensiones. Por ejemplo, incluso hace poco hubo allí algún episodio con los pasaportes, ¿no? Porque hay una especie de corriente de gente que ha emigrado, ¿no? Buenamente, y está muy bien. Este es un país donde todos somos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de alguien que vino de algún lugar, ¿no? Pero de cualquier manera, bueno, como les decía, concepto de nacionalidad es lo que se adquiere al nacer, es lo que el hecho de que quien haya nacido al oriente del río Uruguay es oriental o uruguayo, que son conceptos sinónimos, digamos, ¿no? Yo creo que lo de nacionalidad tiene que ver, en nuestro caso, no digo que esto sea la regla universal, en nuestro caso tiene que ver con el sitio donde hemos nacido, punto, ¿no? O sea, a mí, mamá me tuvo en el hospital italiano a un par de cuadras de donde vivo ahora, casualmente, ¿no? No es que me haya mudado por esa razón. Y bueno, nadie me puede discutir que oriental, uruguayo, etcétera, ¿no? Bien, es un hecho objetivo, yo diría. En otros lados hay un concepto que es el de la naturalización. Argentina, Estados Unidos con algunos límites también, ¿no? Por ejemplo, cuando se planteaba la candidatura de Barack Obama a la presidencia, ahí alguien exhumó indebidamente alguna norma que decía que el presidente tenía que haber nacido en territorio estadounidense, ¿no? Él había nacido en Hawái. Hawái es un estado de Estados Unidos, entonces, bueno, con eso se acabó el debate, ¿no? La discusión. Y bueno, y fue presidente durante 2 periodos, además. Pero hay otros conceptos, yo ya les digo, el tema de la naturalización. Nosotros nos manejamos con otras ideas, con otras pautas, y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Cómo se atribuye la nacionalidad? Y desde cierto punto de vista, el hecho de integrar la nación, que, insisto, no es lo mismo, pero está muy emparentado. Hay algunos criterios de atribución. Por ejemplo, se habla del derecho del suelo, ius soli, en latín. Esto significa el que nació en el territorio es nacional del territorio en el que nació, ¿no? Lo que yo les contaba, el tema del hospital italiano, ¿no? De manera bueno, eso soluciona claramente las cosas. Y después está
como criterio de atribución el derecho de la sangre. O sea, ¿qué significa esto? Esto opera en muchos países europeos, España, Italia, etcétera, ¿no? Si el abuelo, el bisabuelo, el antepasado fue español, italiano, etcétera, entonces, bueno, yo puedo aducir, no es mi caso, digo de paso, pero podría, si fuera así, podría decir, bueno, yo aspiro a que me reconozcan la nacionalidad española, italiana, etcétera, ¿no? A veces se ha encontrado, me ha pasado, fulana de tal, una colega, amiga, ¿no? Fulana de tal, nacionalidad en un pasaporte italiano, nacionalidad italiana, nacida en Montevideo, República Oriental del Uruguay, ¿no? Acá los pasaportes decían en una época, los pasaportes son documentos de identidad como lo es la cédula. Y además los expide la Dirección Nacional de Identificación Civil igual que la cédula, ¿no? Pero uno se encontraba, por ejemplo, con inscripciones que decían, bueno, por ejemplo, nacionalidad, lo que fuera, ¿no? El país de origen, ciudadano legal uruguayo, ¿no? O sea, la persona que optaba, por ejemplo, por la ciudadanía legal, era ciudadano legal, extranjero que optara por la ciudadanía legal, era ciudadano también, pero con alguna limitante. Pocas, ¿no? Pero alguna. Por ejemplo, el hecho de no poder ser candidato a la presidencia de la República. Seguro, a ver, presidente hay uno por periodo de gobierno, no es un tema que afecte a una multitud, pero hay una distinción allí entre ciudadanía legal y ciudadanía natural. Los criterios son estos que ustedes tienen ahí en la segunda parte. El derecho del suelo es, naciste, bueno, esto te atribuye la nacionalidad. El derecho de la sangre, tu abuelo, tu padre, tus padres, alguno de tus padres, por ejemplo, este, tienen la nacionalidad, entonces se te atribuye la nacionalidad. No es nuestra solución. Ahora vamos a ver. La ciudadanía implica un vínculo jurídico. O sea, ¿quién es ciudadano oriental, uruguayo, como ustedes quieran, en nuestro caso y de acuerdo con nuestras normas? ¿Quién es? Es el que nació, ciudadanía, hay una distinción, ¿no? Entre ciudadanía natural y ciudadanía legal. El ciudadano natural es el que nació en el territorio eh, y el ciudadano legal es el extranjero. Incluso así los denomina la Constitución, ¿no? Son ciudadanos legales los extranjeros que reúnen determinadas condiciones que ahora las vamos a ver. No. No hay una distinción demasiado profunda, salvo, por ejemplo, la candidatura que yo les decía a la presidencia de la República. Un ciudadano legal puede ser, a ver, esperen un poquito, vamos a silenciar. Estamos en, decía el El ciudadano legal es el extranjero que adopta o que se le confiere, que hay una hipótesis allí también, la ciudadanía, ¿no? Entonces puede, digamos, dentro de la administración, básicamente para ser ciudadano, digamos, se requiere ser ciudadano para ser elector o elegido o elegible por un lado, se requiere ser ciudadano para ser funcionario público, salvo el caso de la docencia superior digamos, en los centros educativos estatales, ¿no? Entonces allí la persona no se le exige solamente para eso ser ciudadano. Es una manera de captar de repente cerebros, ¿no? Gente que vive en otro lado o que nació en otro lado o que no tiene las condiciones, pero para la enseñanza superior sí se admite. Em, bueno, entonces decíamos, por un lado nacionalidad, por otro lado ciudadanía, son conceptos cercanos, pero no significan lo mismo.
Y ciudadanía implica cierto vínculo jurídico con el Estado, o sea que puedo votar, puedo ser electo si soy ciudadano, salvo la presidencia si no soy ciudadano natural, para el ciudadano legal, pero en fin, por allí transita la cuestión, ¿no? Este, el tema es, por ejemplo, qué pasa ahí cuando se habla de causas de suspensión de la ciudadanía. Ahí en la lista aparece el tema de la edad. Ser ciudadano para poder ejercer, es distinta el concepto, para poder ejercer la ciudadanía hay que tener 18 años cumplidos de edad. Ahora, ¿es una causa de suspensión? Yo puedo suspender algo que nunca ejercí, que nunca fue. Ahí hay un temita, ¿no? Uno podría interpretarse, aunque hay elementos como para pensar que el constituyente entendió una cosa distinta, podría interpretarse que en realidad no es que se tiene la ciudadanía suspendida cuando uno tiene 7, 8, 10, 12 años. No es así. Como no hay nada suspendido porque no empezó a ejercerlo, entonces a partir de los 18 uno empieza a tener los derechos propios de la ciudadanía. Empieza a tener, no todos, porque además para determinados desempeños se requiere una edad mínima, por ejemplo, ¿no? Integrarla a los 18 años no podemos integrar la Suprema Corte de Justicia, por diversas razones, ¿no? Entre otras cosas porque no tenemos título de abogado. Pero planteo esto para pensar, para poder pensar en el tema, ¿no? Y después hay otras causales de suspensión vinculadas con la conducta de las personas que ahora, poco más adelante, las vamos a ver, ¿no? Bueno, este, podríamos decir que nacionalidad se opone a extranjería. O sea, el que es nacional no es extranjero. El ciudadano legal sigue siendo extranjero, pero tiene los derechos de la ciudadanía, sin ningún tipo de problema, ¿no? Ahí hay nacionalidad, esto yo lo tomaría con pinzas, ¿no? La nacionalidad se ve representada por el pasaporte. Depende de los criterios de adjudicación, o sea, les cuento, el pasaporte de la persona, el pasaporte uruguayo del ciudadano legal, por ejemplo, dice nacionalidad, no sé, polaca, ¿no? Ciudadano legal uruguayo, como dice la cédula, ¿no? Acá ha habido toda una movida en torno a esto, de gente que aspira, supongo que porque eso le permite ingresar a otros países y el objetivo es ingresar a otros países, aspira a que el pasaporte diga que es uruguayo, aunque no lo sea, ¿no? Eh, y bueno, acá hubo toda una cuestión, se empezaron a editar pasaportes que admitían la nebulosa, ¿no? Luego hubo una marcha atrás, hace no demasiado tiempo, y se volvió en medio de las críticas y no sé qué, se volvió al viejo formato aparentemente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? La nacionalidad se ve representada por el pasaporte, bueno, relativamente, o sea, ahí figura, como sucede con la cédula, figura la nacionalidad, que puede no ser uruguaya, además, ¿no? No es que acá le damos el pasaporte uruguayo solo a los orientales, a los que nacieron en el territorio, ¿no? Se lo damos a los ciudadanos, con la aclaración correspondiente, etcétera. En el caso de la ciudadanía, en realidad, más que la credencial cívica, hay un documento que se llama Carta de Ciudadanía que lo expide la Corte Electoral y que, cumplido determinado plazo, ahí le da a esa persona, a ese ciudadano legal, a ese extranjero que tiene la ciudadanía legal, le reconoce los derechos a votar, etcétera, y esto implica poder tener la credencial cívica, ¿no? La credencial cívica significa estar inscrito en el registro cívico
al margen del otro tema, de que si se le reconoce o no se le reconoce la ciudadanía. Ahora vamos a ver algunas cosas vinculadas con todo esto que estamos diciendo. En realidad, la Constitución regula la ciudadanía. Habla de nacionalidad, sí, habla de nacionalidad en dos o tres ocasiones. Por ejemplo, cuando dice también es ciudadano natural, además del que nació, también es ciudadano natural el hijo de padre o madre oriental, con tal de que haya nacido donde haya nacido, con tal de que se avecine y se inscriba en el registro cívico nacional. Y esto importa, ¿no? Porque esa persona, hijo de padre o madre oriental, que se avecinó y que se inscribió en el Registro Cívico Nacional, que lo lleva también la Corte Electoral, esa persona puede ser presidente de la República. Se puede dar uno puede imaginar alguna paradoja, por ejemplo, que aspire a ser presidente porque reúne las condiciones y no sabe hablar en español, porque nació en Francia y habla francés, por ejemplo, ¿no? Este, pero en fin, no se han dado el caso, ¿no? Probablemente no le iría demasiado bien en una eventual elección, porque, digo, uno tiene que venderse como candidato y demostrar que, bueno, que está en condiciones de, en fin, por sus propuestas, por sus ideas, por su inteligencia, está en condiciones de ser el primer magistrado, ¿no? O sea, el presidente de la República. Em, Aparece mencionada, ¿no? Entonces, cuando se habla de padre o madre oriental, o cuando se habla de otra cosa más, ¿no? La ciudadanía legal, que es la de los extranjeros, se pierde por cualquier naturalización ulterior, o sea, ahí se habla de naturalización, este, y la ciudadanía legal se pierde por naturalizarse en otro lado, ¿no? Este, bueno, entonces no podemos decir que la Constitución no maneje la idea de la nacionalidad, aparentemente sí la maneja, y en medio de un complejo de disposiciones, de normas, etcétera, se habla de nacionalidad, pero lo que no está previsto es que le entreguemos la nacionalidad a ese extranjero bueno, que puede ser un ciudadano perfectamente integrado a la vida social, etcétera. No se trata de valorar y decir este es más ciudadano que el otro. El día que vota, vota como cualquier ciudadano. El día que es electo como cualquier ciudadano. El día que lo nombran ministro del Poder Ejecutivo, será un ministro igual que todos. O sea, no hay dificultades en torno a eso. Bueno, con todo, hay una ley 16.021 del año 89, que regula o intenta regular la nacionalidad. Quizás de una manera que no es precisamente la que surge del texto constitucional, pero arranca reconociéndole la nacionalidad a las personas que nacieron y al hijo de padre o madre oriental, o sea, hay ahí una especie de adopción de los criterios que se manejan, que maneja la Constitución para distinguir entre ciudadanía natural y ciudadanía legal, pero bueno, está en la ley y así se aplica. Pero lo cierto es que no es, tal vez, no se compadece tal vez con lo que estrictamente dice la Constitución. Parecería que el constituyente apuntó a un lado y el legislador entendió que debía regular eso de otra manera. Ahora, claro, tampoco podemos advertir que haya personas que digan esto afecta, esta solución de la ley afecta mi interés directo, personal y legítimo. Entonces, como no lo afecta, tampoco a nadie se le ha dado por plantear la inconstitucionalidad de esa ley, ¿no? Hay una distinción
digamos, data desde el primer texto constitucional de 1830, que distingue entre ciudadanos naturales y ciudadanos legales. La regulación ha cambiado, ¿verdad? La regulación ha cambiado, hoy tenemos una regulación distinta, pero esa distinción es vieja como el Estado constituido, ¿no? Bien. Entonces, ¿quiénes son ciudadanos naturales? Según la Constitución, los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República. El derecho del suelo, ¿no? El que nació es ciudadano natural. Pero se agrega, son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico. El derecho de la sangre, o sea, no importa si yo soy o no soy, importa si mi padre eso no es, ¿no? O mis padres, uno de ellos, ¿no? Fueron o no fueron. Ese es el criterio, ese es el criterio constitucional, por otra parte, ¿no? Entonces, este, acá tenemos una pregunta. ¿Es lo mismo nacionalidad que ciudadanía natural? Hay quien ha dicho que es lo mismo. Hay quien ha dicho que es lo mismo. En cambio, aparentemente la doctrina mayoritaria, desde Justino Jiménez de Arecha hasta quien humildemente les está hablando, ¿no? Entienden que no es lo mismo, que son conceptos distintos. Y vean ustedes, ¿no? Cuando dice la nacionalidad, no se, la nacionalidad oriental, ¿no? La de nuestro país, la nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país. Quiere decir que el constituyente tenía idea de lo que es naturalizarse, bastando simplemente para recuperar el ejercicio de los derechos, avecinarse en la República e inscribirse en el registro cívico. Esto se manejó, también este artículo, se manejó como argumento cuando la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de una ley que ampliaba, ¿no? Y que de alguna manera tenía que ver, si bien no entraba en el detalle, ¿no? Hacía un enunciado genérico, tenía que ver con otro tema, que es el tema del voto en el exterior. Entonces, lo que la Corte dijo es que para consagrar el voto fuera del país había que hacer una reforma constitucional, no con el texto, es decir, no podía establecerse con el texto actual. Y bueno, y esto ha sido objeto de intercambio desde hace bastante tiempo. Incluso fue en un momento objeto de una propuesta de reforma constitucional que no prosperó, ¿no? La gente, la mayoría, no estuvo de acuerdo con el tema del voto en el exterior, digamos. Bueno, entonces ahí tenemos, la nacionalidad no se pierde. Por un lado, antes de eso, se habla de padre o madre orientales y eso parece aludir al concepto de nacionalidad. Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico. Estoy leyendo lo que dije hace un rato de memoria, ¿no? Sí, adelante, Lucas, somos todo No, oídos. no entendí la parte del voto en el extranjero. O sea, ¿qué fue lo que no No, prosperó? no prosperó la propuesta. Es decir, se planteó estoy hablando de varias elecciones atrás, ¿no? Se planteó una propuesta que habilitaría el voto de los ciudadanos uruguayos fuera del territorio, por ejemplo, en los consulados o en algún lugar de esos, y ese cambio no prosperó. O sea, la mayoría de los ciudadanos no estuvo de acuerdo con esa idea. Es posible que por debajo, detrás de estas cosas, haya conceptos, posturas, en fin, eso puede haber sucedido, pero lo cierto es que hoy votamos dentro del territorio, no votamos desde afuera del territorio. O sea, si yo quiero votar en las elecciones y vivo en otro país, me tengo que trasladar. No estoy diciendo si está bien o está mal, estoy diciendo lo que es la realidad a la fecha.
Bien, 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 claro. No había entendido la idea mismo de cómo era. O sea, si era justamente los que estaban afuera del país que tenían que venir a votar. Eso no había No, entendido. claro, a ver, hay un detalle ahí. El no estar es una causa de justificación. O sea, la obligatoriedad del voto es para los que están dentro del territorio. El que no está acredita, es como la persona que dice no puede ir a votar porque estaba enferma. Y acá tengo el certificado médico que acredita que justo estaba con un padecimiento desde el punto de vista de la salud, no me pude trasladar. Este, Gracias por la y bueno, explicación. ¿cómo? Muchas gracias por la explicación. Ah, perdón, no, por favor, para eso estamos, ¿no? Bueno, este, entonces, ¿qué dice la ley? Ya le doy la palabra a Natalia, Natalia Caseras, enseguidita. ¿Qué dice la ley 16.021? Que no es una norma constitucional, ¿no? Son nacionales los nacidos en el territorio. Parece no ser un tema discutible, ¿no? Parece absolutamente compartible hasta ahí, pero agrega, y esto es lo que quizás no sea la solución constitucional, también son nacionales los hijos de los anteriores. No habla de avecinamiento, ¿no? También los hijos de los anteriores. Los hijos de los nacionales no nacidos en el territorio son ciudadanos naturales, a partir de la ley 19.362, que fue una ley modificativa de, creo que la última, de la ley 16.021, ¿no? Se le reconoce la condición de ciudadano natural. Parecería que esto lleva implícito la posibilidad de ser candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, porque se les está reconociendo la ciudadanía natural. Ahora, ¿es la solución constitucional? A mí me parece que no, pero estamos en lo que habíamos comentado. Natalia, adelante. Profesor, yo le es para aportar nomás. Sí, En los últimos años cambió el tema del voto. Si vos no haces un padrón o no te registras en el registro civil para cívico. la Corte Electoral, no necesitas votar. O sea que si sos extranjero o vivís en otro país, no necesitas venir a votar acá. No, de acuerdo. No, no, nadie está obligado, nunca nadie estuvo obligado a venir a votar. O sea, es una causa de justificación. O sea, mire, yo estaba, no voté porque no estaba, porque estaba viviendo, yo qué sé, en el país que ustedes quieran, ¿no? Hoy hablamos de Francia, estaba viviendo en Francia y bueno, estaba en el exterior. No, no, nunca nadie estuvo obligado a trasladarse para venir a votar. El voto es obligatorio para los que estamos en el momento de las elecciones, ¿no? Ha habido, digo, es frecuente, es común gente que viene a votar desde la Argentina, por ejemplo, ¿no? Alguna vez se habló del voto buquebús, que un poco alude a esta situación que estamos diciendo, pero esa persona que está en el registro cívico, ¿no? No registro civil, ¿eh? El registro civil es otra cosa. El registro civil lo maneja no la Corte Electoral, sino la dirección, creo que general del Estado Civil, que depende, está dentro las direcciones del Ministerio de Educación y Cultura. Y ahí anotamos nacimientos, muertes, matrimonios, esas cosas. O sea, no es el registro cívico. El registro se llama registro de Estado Civil, aquel. No tiene nada que ver con lo que estamos diciendo acá. En cambio, Sí, el registro cívico es para votar. es para votar. Sí, 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 sí. Ahí en el registro cívico tenemos incorporados a los ciudadanos. Si alguien, me parece que son dos periodos, no estoy hablando de memoria. Si alguien por dos periodos no vota, porque está en el exterior, entonces le dan de baja el registro cívico. Y entonces, bueno, quedó por esa. Ahora, hay que recordar que para determinadas actividades hay que ser ciudadano con la ciudadanía vigente. O sea, el día que ingresamos a la universidad,
por ejemplo, nos piden la credencial cívica. Sí, para Este, los puestos públicos también. bueno, también, sí, sí, para ser funcionario hay que ser, salvo la enseñanza superior, que ya lo dijimos, hay que ser ciudadano en actividad, digamos, ¿no? Ahí hay un periodo de 3 años desde que se aprueba la ciudadanía hasta que se ejerce la ciudadanía. Hubo un caso, por ejemplo, de un ciudadano legal, creo que era de nacionalidad chilena, que ocupó una banca, fue ministro de Salud Pública hasta que alguien descubrió que no había cumplido los años que tenía que haber cumplido. Y entonces, finalmente, eso generaba, en teoría, un posible problema, porque alguien podría haber sostenido, no lo hizo nadie, que todas las cosas que había firmado en su condición era un médico, ¿no? En su condición de ministro eran nulas. No se sostuvo, se miró para el costado, se dejó transcurrir lo que había sido, pero finalmente, no me acuerdo el nombre, no importa, además, no vale la pena, pero finalmente renunció y se designó otro ministro. Pero bueno, que les quiero decir que para ser funcionario público hay que ser ciudadano en general, salvo la excepción que ya les comenté, hay que ser ciudadano natural o legal en ejercicio de la ciudadanía. O sea, el ciudadano legal es el extranjero. Yo incluso debo confesarles que a veces me pregunto si realmente tiene sentido decir para ser presidente hay que ser ciudadano natural, porque hay gente que ha venido de niños, por ejemplo, ¿no? De otro país y que están absolutamente integrados en la vida nacional, han escrito libros sobre historia nacional, por ejemplo. Yo digo, para manejar un par de nombres, el contador Iglesias, que fue ministro del Poder Ejecutivo, nacido en España, el doctor Antonio Mercader, por ejemplo, lo mismo, nacido en España, fue ministro 2 veces de Educación y Cultura, por ejemplo, o sea, no hay un concepto de discriminar o de decirle fulano de tal es ciudadano legal, no puede hacer, salvo el tema de la presidencia. Ahora, yo digo, estos dos ciudadanos que he mencionado, este, absolutamente integrados en la vida nacional, jugando un rol importante dentro del gobierno y todo eso, no habrían sido buenos presidentes, no estarían en condiciones de manejarse. Bueno, no es la solución constitucional, algún día veremos, ¿no? Pero por ahora no pueden ser presidente ni vicepresidente de la República. Bueno, entonces tenemos, ha habido en el caso de la ley esta que les decía, 16.021, este, estábamos por ahí, ¿no? Em, bueno, yo les decía, aparece en 2 o 3 lugares el tema de nacionalidad, naturalización, etc. La nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, ¿no? O sea, ¿de qué nacionalidad estamos hablando? De la nuestra. Capaz que entre ustedes hay varios ciudadanos legales o no ciudadanos. Yo creo que el requisito de ser ciudadano se le plantea a los funcionarios, no se le plantea a los estudiantes. Pero bueno, cuando en el artículo 81 dice la nacionalidad no se pierde, está hablando de la nacionalidad oriental, ni aún por naturalizarse en otro país. O sea, te fuiste a la Argentina, te naturalizaste argentina, bueno, está bien, igual sos un nacional uruguayo porque naciste en el territorio nacional, bastando simplemente para recuperar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Yo creo que acá el artículo 81 está distinguiendo nacionalidad de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el registro cívico. O sea, lo mismo que se dice para poder ejercer la ciudadanía natural. Quizás esto sea un factor de confusión
de conceptos, ¿no? Porque si para ser nacional y para ser ciudadano natural se me pide lo mismo, entonces es muy fácil decir, bueno, son la misma cosa. Mi humilde opinión, yo creo que no son la misma cosa, estamos hablando de fenómenos distintos. Emparentados sí, pero diferentes. Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre oriental, pero no dice son nacionales, son ciudadanos naturales. Cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico. O sea, lo mismo que se pide por el artículo 81, este, vinculado a la ciudadanía natural, lo pide el artículo 74, cuando habla de la ciudadanía natural. O sea, quizás no es de descartar que en algún momento quien escribió esto, o sea, el redactor del texto, haya también no hubiese tenido demasiado claro esta distinción que estamos haciendo, ¿no? Pero, bueno. Eh, entonces, ¿qué tenemos? Nacionalidad. Según la ley 16.021, los nacidos en el territorio son nacionales. El derecho del suelo. Eso no genera demasiada duda, ¿no? También le reconoce, que eso es lo que la Constitución no dice, a los hijos de los anteriores. Eso fue una especie de, este, digo, no exceso, pero está regulando algo que la Constitución no dice, no está diciendo lo mismo. Y dice los hijos de los nacionales no nacidos, o sea, podríamos decir los nietos de los originales, son ciudadanos naturales a partir de, bueno, son ciudadanos naturales. No le reconoce la nacionalidad, le reconoce también la ciudadanía natural. Esto es una modificación que se hizo, ¿no? Bueno, decíamos, los ciudadanos naturales es lo que vimos, los ciudadanos legales son los extranjeros que adoptan o que se les otorga, en un caso, la ciudadanía legal. Entonces, tienen derecho a la ciudadanía, dice la norma, ¿no? No es una gracia, no es una cosa, tienen derecho, o sea, la persona que nació en otro lado, que vive acá, que reúne las condiciones, ¿no? Que están en el artículo 75. Esa persona no es bueno, ahora me siento a esperar a ver si el Estado uruguayo me reconoce la ciudadanía legal, ¿no? Etcétera. No, va a la Corte Electoral, dice, mire, acá tengo toda la prueba, todos los elementos para ser ciudadano legal, yo quiero ser ciudadano legal uruguayo, porque quiero votar, porque quiero ser candidato, porque estoy identificado con este país, etcétera, ¿no? Con su gente, con su cultura, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? Primera hipótesis, artículo 75, apartado A. Los extranjeros de buena conducta, ¿no? Entonces, ¿qué significa buena conducta? Cuando era chico, buena conducta era tomar la sopa, ¿no? Pero acá estamos hablando de otra cosa. De buena conducta, esto se demuestra demostrando que no hay antecedentes penales ni en el país ni fuera del país, ¿no? En segundo lugar, familia para el primer caso, ¿no? Porque, digamos, hay otra hipótesis, pero el tiempo de erradicación es mayor para el otro caso. Ahora lo ven. Familia constituida en la República. Eso implica radicación de la familia. Quiere decir que la persona que dice, yo aspiro a que se me reconozca como ciudadano legal uruguayo, va y dice, yo hace 4 años estoy radicado acá, trabajo acá, tengo medios de vida, tengo familia constituida, ¿no? No necesariamente estamos hablando de un cónyuge, si bien eso sirve, sino que familia constituida, no dice más que eso. Y familia constituida puede ser muchas cosas, puede ser tener a los padres, tener a un hijo, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser, como yo les decía, hay varias hipótesis.
Además, en tercer lugar, contar con medios de vida, ¿no? Y después no se ve claramente, tengo que meterle la mano y ponerlo de manera de que se vea, 3 años de residencia habitual, ¿no? Entonces, esto significa radicarse, residir, radicarse, avecinarse, son conceptos que yo diría que te funcionan de una manera equivalente, que son sinónimos, porque además de todo esto se les pide 3 años de convivencia en el medio, ¿no? Esto significa que la persona vive, que la persona es vecina, ¿no? No, no estamos hablando del individuo que vive en Argentina, por ejemplo, que vive en Argentina, pero que viene por año una semana a Punta del Este para tomar el sol y veranear y eso, ¿no? Eh, Ahí no hay radicación permanente. Ahora, si me dijeran, bueno, esta persona vive la mitad del tiempo en Buenos Aires y la otra mitad en Punta del Este, ya estamos hablando de una situación diferente, ¿no? De cualquier manera, será la Corte la que reconozca que se han cumplido las condiciones. Pero digamos, la Corte no dice sí o no arbitrariamente, ¿no? Porque se le ocurre a los ministros. Tiene que analizar los hechos y en función de los hechos decir tiene derecho, ¿no? Lo dice el artículo 75. A ver. Arranca así, tienen derecho a la ciudadanía legal. Y entonces ahí, los hombres y mujeres y las mujeres extranjeros, destacó esto, de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan 3 años de residencia habitual en la República. O sea, una serie de requisitos entre los cuales está el hecho de poder sostenerse, ¿no? Por eso dice, este, mm, profesando alguna ciencia, arte o industria, o teniendo capital en giro o propiedad en el país. Tiene que demostrar, bueno, yo no voy a salir a mendigar mañana, parecería que por ahí pasa la idea, sino que tengo medios de vida, o sea, me puedo integrar a la sociedad uruguaya. Bueno, le piden comprobar mediante documento público-privado que se tiene esa radicación permanente. Una manera de probar esto, dice, después del literal C, dice, la prueba de la residencia deberá fundarse indispensablemente en instrumento público-privado de fecha comprobada. O sea, un documento que acredite que la persona está radicada y eso. Este, yo puedo compartir con ustedes un episodio, ¿no? Éramos con algún colega abogados de una agencia marítima muy importante, ha cambiado los socios ya no son los mismos, los abogados tampoco son los mismos, pero en ese momento éramos abogados de allí. Y esta gente tenía un vínculo, digamos, un vínculo. Tenía buques que venían del lejano oriente, pesqueros más bien, y ese tipo de cosas. Había, viviendo en el medio, un señor que había sido, creo que oficial de la Armada en Taiwán, ¿no? Y quería hacerse ciudadano uruguayo. Entonces, nosotros estábamos en 25 de mayo de 33, la corte electoral está en Ituzaingó, o sea, a 3 cuadras vino él con su esposa un día y yo lo acompañé hasta la corte porque el hombre hablaba español, era una especie de supervisor, me imagino que tenía muy buen sueldo, no lo sé, pero tenía, en fin, familia constituida en el medio, tenía, no sé, estaba afiliado a una mutualista, en fin, cumplía los requisitos. Entonces lo acompaño, me llamó la atención porque yo iba con este buen hombre
delante y la esposa iba caminando atrás, lo cual a mí me resultó bastante incómodo, ¿no? Porque es una actitud hasta, yo qué sé, en fin, pero son fenómenos culturales. Todavía hice el comentario, y la respuesta que obtuve fue, no te preocupes, mirá que las que mandan son las chinas, ¿no? Como diciendo, no es que esté subordinada, caminará atrás, pero esa es la que manda en la casa. Pero bueno, no sé, esto puede ser una broma, que recogí, pero entro a la corte acompañándolo y me dice el funcionario, ¿usted trajo el papel del BPS? Digo, no tengo ningún papel del BPS. Este hombre no aporta al BPS, recibe, supongo que todos los meses, un giro o lo que sea, y vive de eso, pero tiene todos los requisitos. Ah, bueno, no tiene el papel del BPS. Bueno, mire, vaya al quinto piso, que es donde están los ministros. Allí estaba un asesor, el secretario letrado de la corte, que era, digo, era porque fallecido, ¿no? Pero yo lo conocía, era un hombre muy agradable, y le digo, mirá, me están pidiendo el papel del BPS. Yo no tiene papel del BPS, pero reúne todas las condiciones. Me dice, bueno, no te preocupes, estaba en el quinto piso, ¿no? Donde está los ministros. No te preocupes, medio como diciendo, tenés razón. Yo se lo planteo a la corte para que vean y finalmente le aprobaron la ciudadanía legal, ¿no? Pero sin el papel del BPS. Pero lo del papel del BPS yo lo recuerdo porque se adecua a lo que dice la Constitución, documento público-privado. O sea, uno es empleado, entonces está radicado, está viviendo, tiene un empleo en la República, o es empleador, tiene una empresa, contrata a la gente. Entonces, claro, es un documento más que idóneo para esto, pero en ningún lugar dice las normas aplicables, en ningún lugar dice tiene que traer un papel del BPS, tiene que traer un documento público-privado. Después la Corte verá si alcanza con lo que trae o no alcanza, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta podríamos decir, un documento podría ser un certificado notarial que acredite que fulano de tal vive hace 5 años en tal lugar, en la calle tanto y tanto, territorio, dentro del territorio de la República. Bueno, segunda hipótesis, 75 apartado B, extranjeros sin familia constituida en la República. Entonces, acá se reitera los requisitos de buena conducta, medios de vida, pero la diferencia es que la residencia habitual, en vez de ser de 3 años, tiene que ser de 5 años. O sea, se les pide algo más en el tiempo de convivencia en el medio, ¿no? A ver, no se les pide que hablen español, se les pide que tengan una residencia habitual y bueno, con eso estamos cumpliendo los requisitos. Tercer hipótesis, literal C del artículo 75, por gracia de la Asamblea General. Y acá, gracia quiere decir gratuito, quiere decir, esto es, la Asamblea General le confiere a ese extranjero, que sigue siendo extranjero, que haya prestado servicios notables al país o a sus ciudadanos o tenga méritos relevantes, ¿no? O sea, yo me acuerdo, cuando allí un día vino por Montevideo, estuvo en Montevideo, Albert Einstein, que se sentó con Carlos Bá Ferreira en la Plaza de los 33, a conversar, a cambiar ideas, ¿no? Entonces yo me imagino, bueno, viene Albert Einstein, ¿no? Y le dice, qué país lindo, qué gente agradable, etcétera. Y le dicen, bueno, ¿por qué no se queda? Le reconocemos la ciudadanía. Este mecanismo de la Asamblea General, cuando el retorno de la democracia, se aplicó para un dirigente sindical chileno que en Chile lo trataban como una patria, ¿no? No le reconocían derechos y bueno, la Asamblea General
uruguaya, le reconoció los derechos como para decir, bueno, a partir de ahora sos ciudadano legal uruguayo. Esto no es habitual, se utilizó algo parecido en el siglo XIX más que en el siglo XX y en el siglo XXI, creo que en el siglo XXI hasta ahora nunca, ¿no? Pero es una tercera hipótesis, o sea, es un reconocimiento a servicios notables, imaginemos en una situación hasta de enfrentamiento, ¿no? Entonces viene alguien, se pone a pelear con nosotros, digamos, ¿no? O tenga méritos relevantes, ese es el caso de Albert Einstein, ¿no? Este, entonces, como es una gracia, primero, no lo otorga la Corte Electoral, en los otros dos casos no es que la Corte otorgara, la Corte reconocía que los requisitos estaban cumplidos, nada más, y no tenía manera de decir no me opongo, no te opones, no te podés oponer, salvo que demuestres que no hubo la residencia que se te solicita, etcétera. Bueno, eso es distinto, ¿no? Pero en este caso no hay, como en los dos primeros, que existe el derecho a obtener la ciudadanía, acá no, acá es un reconocimiento que hace la Asamblea General por servicios notorios o méritos relevantes. Bien. Bueno, derechos inherentes a la ciudadanía. Acá tenemos así, tenemos que los derechos, podríamos decir los derechos civiles, si, si es que no tomamos esto de una manera errada, o sea, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, la abolición de la esclavitud, en fin, ¿no? Son derechos de todas las personas. Seguramente esto lo hemos dicho antes en algún momento, pero todo habitante tiene derecho a la vida, tiene derecho a tener un patrimonio, por ejemplo, tiene derecho a educarse, ¿no? Bueno, ahí tenemos una sección segunda que es de la Constitución, que es una declaración de derechos y alguna cosa que no está en la sección segunda, pero que también está, como por ejemplo, en el caso del artículo quinto, la libertad de culto, ¿no? Este, yo les decía que era como una especie de agregado, de complemento de lo que dice el artículo octavo, que habla de la igualdad, ¿no? Este, todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, el Estado no sostiene religión alguna. Bueno, y después sigue el artículo. Ya lo vimos además, ¿no? Entonces, todo habitante, no necesito ser ciudadano para tener derecho a la salud, a la vida, etcétera, ¿no? Este, pero tenemos, bueno, los derechos políticos, que los ciudadanos lo que tienen son derechos políticos. Una cosa son los derechos comunes, los derechos civiles, digamos, el derecho a tener, a ser protegido en el honor, por ejemplo, ¿no? Todo eso es una cosa. Y después están los derechos netamente políticos. Entonces, los ciudadanos tienen derecho al voto activo, o sea, a elegir lo que hacemos habitualmente cada vez que hay elecciones, y pasivo el derecho a ser electo, ¿no? Artículo 77. Y después tenemos la posibilidad de desempeñar empleos públicos, hoy lo comentamos, ¿no? A partir de los 3 años de otorgada la Carta de Ciudadanía, ¿no? No se exige la ciudadanía para ser profesor en la enseñanza pública superior, como hemos dicho. Este, bueno, el tema de los 3 años. En el caso de la gracia por la Asamblea General, no hay que dejar transcurrir 3 años, no es un requisito aplicable para ese caso. O sea, el individuo que por sus méritos relevantes o los servicios prestados se les reconoce por la Asamblea General la ciudadanía legal, la pueden ejercer inmediatamente, el día siguiente, inmediatamente. Es una situación distinta. Los otros tienen que dejar transcurrir 3 años como.
como hemos dicho, ¿no? Bueno. Eh, Ahora, ¿la ciudadanía se puede suspender? Sí, se puede suspender y en ese sentido tenemos el artículo 80, que dice, por ejemplo, que se suspende por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente. A ver, estamos hablando de la hipótesis de alguien que por su dolencia, por su problema psicológico o psiquiátrico, no puede actuar como normalmente uno supone que actúan las personas adultas, digamos, ¿no? Ineptitud física o mental. Lo de ineptitud física a mí me suena un poco raro, ¿no? Porque, es decir, si no puede obrar libre y reflexivamente, el problema no lo tiene en el físico, el problema lo tiene en la mente, quizás como consecuencia del problema físico. O sea, alguien a quien le pegaron un golpe en la cabeza y quedó con una discapacidad en función de eso. Bueno, pero al final es una discapacidad mental, ¿no? Pero bueno. Después, literal B, procesado en causa en la que pueda resultar pena de penitenciaría. Acá tenemos un problema, porque la Constitución dice lo que dice, pero el procesamiento ya no existe en materia de procedimiento penal. Se habla de la formalización, no del procesamiento. Y digamos que la formalización es prácticamente, tiene efectos similares al viejo procesamiento. El procesamiento era decir, bueno, ahí hice mi plena prueba de que fulano cometió un delito, ahora empecemos un juicio penal, que podrá terminar con una declaración que diga, no hay elementos de prueba suficientes como para declarar que fulano de tal cometió el delito, tal delito, entonces ahí quedó la cosa. Bueno, pero lo que literal B dice es que el que es procesado en una causa de la que puede resultar pena de penitenciaría, entonces allí tiene la ciudadanía suspendida. El tema no se agota, el problema no se agota en lo que he dicho, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El tema de los 2 años, cuando por lo menos con las normas anteriores al código actual, ¿no? Cuando alguien superaba la expectativa en cuanto a que le aplicara más de 2 años de privación de libertad, entonces allí no había excarcelación previa, digamos, ¿no? Ahora incluso se ha hablado en estos días de la posibilidad de una modificación del Código de Proceso Penal habilitando algunas libertades. Esto ha sido criticado, ¿no? Sobre todo desde la oposición. Pero está bien, es una propuesta que anda allí, veremos cómo termina, ¿no? Pero ¿cuál es el tema, no? El delito supera los 2 años, pero le dan la libertad provisional, o le daban la libertad provisional. Entonces se estaba diciendo, bueno, como le damos la libertad provisional, tenemos una expectativa de que el castigo esté por debajo de ese mínimo, de esa cota de los 2 años de privación de libertad. O sea, la penitenciaría era por más de 2 años, la prisión era por menos de 2 años. En ambos casos había una privación de libertad. El procesamiento, como la formalización, no implica condena. Es una especie digamos, de posibilidad, simplemente del reconocimiento de una posibilidad. En tercer lugar, literal C, no haber cumplido 18 años de edad. Acá hay otro tema, ¿no? Que uno puede pensar, que es el siguiente. Si no cumplió 18 años de edad, no hay nada que se suspenda. Simplemente no entró a ejercer los derechos, de la ciudadanía. Entonces, si no los entré a ejercer, no puedo suspender nada. Es una manera indirecta de decir la ciudadanía se empieza a ejercer a los 18 años. Está bien, perfecto, pero no es estrictamente, quizás no sea estrictamente una causal de suspensión de la ciudadanía. Valentina Parodi, adelante.
Quería consultar, la ciudadanía, cuando uno es procesado, Un se poquito vuelve más a fuerte, por recuperar, favor, que no se si, oye. las, si la ciudadanía se vuelve a recuperar después de ser procesado. Ah, se vuelve a recuperar, sí, sí. Es decir, una persona, a ver, primera hipótesis. Lo Es procesaron, para todos. ¿cómo? Eh, No, y también nos quedaba la duda con unas compañeras de que es para los ciudadanos naturales también, no solo para los legales. No, 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 esto es para la ciudadanía, esto es para todos. Esto es para todos. O sea, la persona fue protagonista de un hecho, un episodio delictivo, natural, legal. No, no, hay dos casos, dos hipótesis que ahora las vamos a ver, que están pensados para la ciudadanía legal. Pero en general, estos primeros no, esto es para todos. Entonces, ¿qué tenemos? Estábamos, esperen un poquito, a ver. No, el procesamiento, ¿no? Literal B. Que es, hoy podríamos, primer problema que se nos plantea, la formalización es equivalente al procesamiento. Hay por ahí alguna ley que dice que prácticamente sí, pero si uno tuviera que ejercer la defensa, diría, ah, no, pero a mí no me procesaron, a mí me formalizaron, que es otro concepto, más o menos, ¿no? Pero es otro concepto. Insisto, esto es para todos. No haber cumplido 18 años de edad, por eso estas son cosas que algún día habrá que redactar de otra manera, ¿no? Pero bueno, por ahora están ahí. No, es decir, no haber cumplido 18 años, el bebé que nació y que tiene 3 meses de vida no está ejerciendo la ciudadanía. Entonces no hay nada que suspender. Cuando cumple 18 años, bueno, cumplió 17, para las próximas elecciones va a votar, tiene que sacar la credencial, se tiene que inscribir en el registro cívico nacional y bueno, y va y vota. Pero ¿qué suspendemos? No suspendimos nada, abrimos una nueva instancia. Pero también digo, esto lo digo acá, pero la Constitución dice lo que dice el cartel que estamos compartiendo. Bueno, ser procesado es o era el inicio del juicio penal. A partir de ahí hay elementos, yo por ejemplo, un auto de procesamiento dice o decía algo parecido a esto, ¿no? Existen elementos probatorios o elementos de juicio que hacen presumir que fulano de tal fue el autor del delito tal o cual y que por tanto se pide procesamiento. Después puede ser absuelto. Este, digo, si no hay medios de prueba suficientes, pero tenemos eso, ¿no? El literal de sentencias de condena, acá ya no es procesamiento. A pena de destierro, no tenemos delitos castigados con el destierro en este momento, pero esto sirve por lo pronto como para decir, si mañana una ley castiga con el destierro, nadie podrá decir que es inconstitucional, porque acá lo tenemos claramente mencionado en el artículo 80. Penas de prisión. La prisión era hasta los 2 años, ¿no? Es una medida menor, pero al individuo lo procesaron con prisión y no puede ejercer los derechos de la ciudadanía. Cuando purga su pena, entonces ahí recupera todos los derechos, incluyendo los derechos cívicos. Penitenciaría, o sea, ahí estamos en presencia de un delito más grave, que tiene un castigo más largo, ¿no? Más importante. Em, Generalmente, los delitos se castigan mediante lo que se dice no es fulano de tal cometió un homicidio, va a tener 20 años de penitenciaría, no, va a tener de tanto a tanto. O sea, muchas veces nos encontramos con que tal delito se castiga con tantos meses de prisión a tantos años de penitenciaría. Y después, en función de las circunstancias, el juez fijará el juez y el Tribunal de Apelaciones y la Corte, llegado el caso, ¿no? Fijarán
el monto, digamos, fijarán la dimensión de la pena. Pero si tiene una sentencia de condena al destierro, insisto, no tenemos delito. Prisión y penitenciaría, eso sí, o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena. Miren, acá está resuelto el asunto. Durante el tiempo de la condena, cumplido el tiempo de la condena, vuelve a tener las condiciones de cualquier ciudadano. Eh, Literal E, quinta hipótesis, ¿no? Ejercicio habitual de actividades deshonrosas declaradas por ley aprobada por mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara. Bueno, ¿qué son actividades deshonrosas? ¿Y qué son actividades deshonrosas en el año 2026? ¿Y qué eran actividades deshonrosas en el año, no sé, 1950, por ejemplo? Esta ley no fue aprobada. La ley aprobada por mayoría absoluta. En el fondo, estamos hablando de un castigo, o sea, es una norma penal de última, ¿no? Pero no se ha aplicado. Está previsto ahí, uno dice, ¿qué podría ser una actividad deshonrosa declarada por ley aprobada por mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara? Bueno, yo les digo, el proxenetismo es un delito, la prostitución no. De pronto está pensando en una hipótesis de ese tipo, no sé. Es decir, la ley no existe, esta ley inventada allí en el literal E no fue aprobada. Y bueno, y después sigue, solo para los ciudadanos legales tenemos dos literales más previstos para los ciudadanos legales. Formar parte de organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia tiendan, o dice algo más, ¿no? Por medio de la violencia o por digamos, propaganda, promoción de actos, por formar parte de organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia o de propaganda que incitase a la violencia, esto no lo puse en el cartel, este, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Se considerarán tales a los efectos de esta disposición las contenidas en la sección 1 y 2 de la presente Constitución. La sección 1 es la que presenta al Estado. Dentro de la sección 1 es la que dice la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes que se encuentran en su territorio, por ejemplo. Y es una sección breve, ¿no? Que termina con el tema de la postura del Estado uruguayo frente a las manifestaciones, a las creencias religiosas, ¿no? El Estado no sostiene religión alguna, todos los cultos son libres en el Uruguay. Esa está en la sección primera, pero digo, no es lo único que tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, ya que estamos, eh, sección primera. Estamos hablando de 6 artículos apenas, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La asociación política, ¿no? Es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero, artículo segundo. Jamás será el patrimonio de persona ni de familia alguna, artículo tercero. Artículo cuarto, la soberanía existe radicalmente en la nación, a la que le compete el derecho de establecer sus leyes. Bueno, la quinta, el tema de los cultos religiosos, que ya lo comentamos, y la sexta, el tema de la vocación pacifista del Estado, y el planteo de que en los tratados deberá, se propondrá la cláusula, ¿no? Que los diferendos sean decididos por el arbitraje u otros medios pacíficos. Y después la integración, ta. Y la sección segunda es nuestra declaración de derechos. Entonces, esto y lo otro está dentro de las bases, es considerado las bases fundamentales de la nacionalidad. Acá nacionalidad tendría un giro, diríamos, una significado diferente a lo que dijimos hoy cuando hablábamos de nacionalidad, ¿no? Por eso, yo digo, algún día habrá que modificar algunos artículos, dándoles
poco un sentido a veces más racional, más completo, etcétera. Por otro lado, uno también dice a veces más vale no toquetear demasiado porque el resultado puede ser, no digo malintencionado, pero sí digo puede terminar siendo desastroso, ¿no? Sin voluntad de nadie. Este, bueno, y falta supervisión. Entonces, esto de formar organizaciones sociales o políticas que tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad es un primer enunciado. Yo diría que posiblemente se estuviera pensando en determinadas manifestaciones políticas que se dieron y se siguen dando en el mundo, ¿no? Y después, pero es para los extranjeros que adoptaron la ciudadanía legal, y sí. Y después, falta superviniente de buena conducta. Ahora, ¿qué es lo que se exigía para pedir la ciudadanía legal, ¿no? Como mi amigo, el capitán que venía de Taiwán, ¿no? Este, falta superviniente de buena conducta, es decir, aquello que se había solicitado. Ahora, ¿qué significa no tener buena conducta? Y significa algo más grave que no tomar la sopa, ¿no? Significa cometer un delito. Ahora, si cometió un delito, entra en los numerales anteriores que son para todo el mundo. Entonces, por eso digo, algún día habrá que reescribir esto con mayor cuidado, quizás, ¿no? Bueno, después tenemos una situación original, ¿no? Los llamados electores no ciudadanos del artículo 78, posiblemente hayamos mencionado esta situación alguna vez. Este, También tienen derecho a votar, no a ser candidatos, a votar aquellas personas que sin ser ciudadanos cumplen los siguientes requisitos, ¿no? Es una opción, si quiere lo pide, no está, nadie está obligado a dárselo ni sí es un derecho, ¿no? Son esos extranjeros que prácticamente cumplen con los mismos requisitos, con creces, ¿no? Los mismos requisitos sobre medios de vida, familia constituida, etcétera. Acá le piden que tenga familia constituida en la República y tienen que acreditar una residencia habitual de más de 15 años. Vean ustedes que con familia constituida con 3 años, más los 3 esos de colchón, digamos, posterior a la Carta de Ciudadanía, podían ser ciudadanos plenos, diríamos, no naturales, legales, pero con todos los derechos de los ciudadanos legales. Acá les dicen, bueno, usted dejó pasar aquella posibilidad, acá tiene otra. Acá tiene otro que le permite votar, simplemente. Bueno, votar, participar de un referéndum contra una ley, eso sí. Este, entonces, a ver, un segundito que. Hola, ¿cómo te va? Sí. Ah, me fijo. Oíme, Rubén, disculpas, ¿no? Pero estoy dando clase, termino a eso de las 10. No, no, simplemente yo te llamo, yo te llamo. Está bueno. Dale, otro, hasta luego. Bueno, este, este es un caso que valía la pena, un viejo amigo de décadas y décadas, entonces a este lo atiendo con gusto, ¿no? Pero les dije, te mando un mensaje, no te preocupes. Dios Este, pregunta menos y perdona más, profe. ¿Cómo? Dios pregunta menos y perdona más. Ah, sí. Dios pregunta menos y perdona. Em, el caso, no, estábamos en esto, el caso de la gente del artículo 78. Em, Tienen, por qué lo hacen? ¿Por qué no optan? ¿Por qué no optaron por lo otro? Y acá hay, yo diría, una explicación y otra que podemos agregar. La primera explicación es
la siguiente, la que la persona tenga escrúpulos o temor, mejor dicho, a perder la nacionalidad de su país de origen. O sea, que le digan, bueno, mire, usted era italiano, pero resulta que se hizo ciudadano uruguayo y esto dicho en italiano, ¿no? En el país de origen. Y esa ciudadanía legal que usted menciona es haberse hecho uruguayo. Entonces, como es uruguayo, no puede ser italiano, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, se lo trata de preservar en ese sentido, no generarle un problema a la persona. Y si no tiene interés a ser candidato ni cosa de esas, entonces dice tranquilamente, bueno, yo tengo la residencia, tengo las condiciones, voy y voto a los candidatos que me parecen mejores y me opongo a los que me parecen menos buenos, ¿no? Por ejemplo, y chao, y ta. Esa es una posibilidad. La otra, el otro tema que no creo que nadie lo tenga demasiado presente, pero es otro camino, es que para esta gente, no se le piden 3 años. Entonces de pronto alguien dice, no, yo voy a optar por este lado, para poder votar en las próximas elecciones, donde se juega a mi juicio, bla, 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 no sé qué, se juega algo, y después haré el trámite correspondiente para transformarme en ciudadano legal uruguayo, ¿no? Pero 15 años es tiempo, ¿no? Este, dice el tango que 20 años no es nada. Bueno, 15 años son 3/4 partes de nada, pero según el criterio de, este, no sé si era la letra, era de Gardel y Lepera, ¿no? Ahora no me acuerdo, pero el tango es precioso, volver, ¿no? Volver con la frente marchita. El tango es precioso. Entonces, pueden votar de inmediato, nada de 3 años, bueno, espero 15. Pueden votar de inmediato y participar en dos situaciones que están previstas en el artículo 79, que es la iniciativa popular para darle estado parlamentario a un proyecto de ley, ¿no? Se necesita el 25% de los electores, pero esta gente está dentro de y el referéndum contra las leyes. O sea, hay una ley aprobada por el Parlamento, pero queremos tener una consulta a los electores, a la ciudadanía, para ver si están o no están de acuerdo con la ley, ¿no? Y si el referéndum es negativo, la ley cae, o los artículos de la ley impugnados caen, ¿no? Los electores no ciudadanos no participan en los procedimientos de reforma constitucional. Esto significa que no pueden ser el 10%, no pueden integrar el 10% previsto en el 331 literal A, en el artículo 331 literal A, ni pueden participar del plebiscito ulterior, del literal A y de cualquiera otro del B, del C y del D, de cualquiera de los otros procedimientos. Ahí hay la aplicación que manejamos. Se procura no afectar la posible nacionalidad o ciudadanía que tuvieran en su país de origen. Bueno, está bien. Bueno, muy bien. Dejar de compartir. Son las 9:21. Este, comentarios, preguntas, intervenciones. No. Maximiliano, adelante. Les pasaron un par de sentencias para que vayan, Ah, el taller empezaría el 30 de abril, pero recordemos que el 30 es jueves, con lo cual tendría que empezar el 4 de mayo, en el caso nuestro, ujú, porque el viernes primero es feriado. Eh, sí. ya van teniendo las sentencias, vayan armando los grupos entre 15 a 20 personas, por afinidad si pueden, lo más recomendable, y vayan analizando los casos. Este, se reúnen, la propuesta es, lo plantearían por escrito y después los miércoles habría un espacio donde lo podrían exponer, que entienden
sobre esa sentencia. Después, desde la mesa, le podríamos hacer algunas preguntas sobre cómo fue desarrollado el tema. Pero después del parcial sí empezarían las exposiciones, pero vayan viendo ya las sentencias con tiempo, para que no les llegue el parcial y ya les llegue el material y ya tengan que hacerlo todo rapidísimo. O sea, vayan teniendo tiempo, se van organizando. eh, Era tan solo eso, o sea, no se asusten, no es algo ya de apuro, pero vayan organizándose con tiempo. No, no queremos decirles, mañana tienen que presentar, no. Organícense, vean cómo lo preparan. También va a ser bueno, grupo que lo tenga pronto, arranca, tampoco se va a decir quiénes son en primer lugar y quién en segundo lugar. A medida que lo van teniendo terminadito, van empezando. O sea, tampoco se les va a poner, eh, está todo mayo y está todo junio prácticamente, con lo cual los miércoles va a rendir para eso. Y bueno, la idea es esa, que se vayan organizando con tiempo. Tengo ahí, Da Silva dice, a ver, me apareció una, no sé si Los es Mariela Da grupos Silva o se anotan ustedes y nos pasan a Hola, nosotros profe. cuáles son los invitados. Manuela Da Silva. Buenos días. Yo quería consultar sobre ese tema mismo de las exposiciones, si el tema, la asistencia, ¿nos la dan ustedes o la tenemos que elegir nosotros, tipo, a disposición? Se subieron al chat un par de sentencias. Pues eligen, los grupos van a elegir. Ah, bien, perfecto, muchas gracias. No, a O ver, sea, lo que trabajen hicimos una, fue no buscar trabajen algunas todas. sentencias sobre algún tema y enfrentarlos a ella, ¿no? Yo les sugiero manejarlo, digo, un poco es lo que yo he hecho muchas veces, ¿no? Con lápiz y papel, porque la sentencia es un texto más o menos prolongado, ahí hay argumentos, pero ustedes pueden decir, bueno, cuáles son los argumentos, qué dijo, cuáles son los antecedentes. La estructura de las sentencias aparece visto, resultando que son los hechos que acontecieron, que fulano dijo esto, que el otro dijo esto, y después considerando, y ahí aparece el razonamiento jurídico del asunto, ¿no? Entonces, como A ver, tenemos una parte dentro, digamos, incorporada al curso de taller, ¿cómo es que se llama? Taller análisis crítico. de análisis crítico. Entonces, eso, la idea es que ustedes tomen una sentencia, la analicen, digan lo que dice y la critiquen si no están de acuerdo, ¿no? Por Puede supuesto. ser que ustedes en su razonamiento lleguen a un razonamiento diferente que salió en la sentencia. Ah, claro, O puede que claro, lleguen a la misma resolución, pero por otro camino. también. La idea es Entonces, enfrentarlos a una realidad que supongo que la mayoría de ustedes no ha tenido contactos hasta ahora. Entonces, bueno, empecemos por acá, dentro de 5 años, 6 años, cuando ustedes sean abogados y escribanos, será más fácil, ¿no? Pero se acordarán de este primer contacto, ¿no? las sentencias, como dicen, fueron subidas al chat. Las pueden bajar de ahí. El formato de presentación, cada uno se maneja, lo puede hacer PowerPoint o puede ser Word, como les quede más cómodo. Tampoco se les va a exigir cuando expongan, lo pueden exponer en PowerPoint o lo pueden exponer Word. Eso no. Lo importante es el contenido, que manejen, que hagan el análisis y que lleguen a la misma conclusión o una conclusión diferente. Y que expongan los motivos por los cuales concluyen igual o diferente. Mm. Tengo Mayra Valoira pidiendo la palabra. Hola, sí, quería consultar cómo sería el formato del trabajo que hay que entregar escrito, que es donde tendríamos que desarrollarlo. Y hacen un trabajo escrito sobre la sentencia, lo presentan, lo mandan a Ismael o a mí a los mails, nosotros lo miramos previamente a que ustedes lo vayan a exponer, ustedes van avisando, bueno, grupo tal
tiene la sentencia pronta. Perfecto. Y un miércoles, después que termina la clase, o en la parte final de la clase, ahí exponen, son más o menos 5 o 10 minutos de exposición, no es mucho más por grupo. Y después la mesa le puede hacer alguna pregunta si entiende que amerita o capaz que no amerita y no se hace ninguna pregunta. Pero la lógica es que ustedes analicen el trabajo, las sentencias que se subieron y bueno, que piensen en ellas, y vayan conformando los grupos. Es más, no tiene por qué haber unanimidad en los grupos. Si hay personas que en el grupo piensan diferente, el grupo puede plantear que la mayoría llegó a esta conclusión y posición minoritaria esta otra conclusión. Tengo acá un planteo sobre los temas del parcial. Este, básicamente, nosotros dividimos el curso en cuatro, cinco tramos. Estamos entrando en el tercero. Yo les diría que para el primer parcial, el primero y el segundo, o sea, teoría de la Constitución, teoría del Estado. Y bueno, y los temas que ahí tratamos, qué es la Constitución, cómo se protege cuando hay expresiones inconstitucionales, qué otra cosa, poder constituyente, o sea, quién puede cambiar la Constitución. Ahí hablamos del artículo 331, por ejemplo, ¿no? Que son digamos, la regulación que tenemos para el cambio constitucional, el papel del plebiscito, etcétera, ¿no? Dentro de la primera parte, bueno, hablamos también qué son las normas jurídicas, que el tema de la pirámide de las normas, donde se ubica la Constitución, por ejemplo. Y el segundo tramo, qué es el Estado, qué estructura del Estado, o sea, desde el punto de vista territorial, cómo se estructura, el tema de la centralización y la descentralización territorial, estados unitarios, estados federales, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué más? Hablamos de cometidos del Estado, o sea, las cosas que el Estado hace, hablamos de fines del Estado, que es un tema un poco lateral, ¿no? Y no digo poco importante, pero y de funciones del Estado. O sea, las clásicas, legislativa, administrativa, jurisdiccional, son las típicas. Y son las que, en buena medida, digamos, justifican la teoría de la separación de poderes, o han justificado la teoría de la separación de poderes. Después vimos otras, ¿no? Pero su calidad de función independiente podría ser incluso comentada, discutida, por ejemplo, etcétera. ¿Y qué más vimos ahí? Bueno, Estado de Derecho, que es un poco el gran tema, me parece, del curso. O sea, ¿qué es un Estado de Derecho? ¿Cuáles son las características del Estado de Derecho? O sea, lo que vimos el viernes pasado, básicamente. Eh, y me parece que por ahí andamos, tenemos tiempo para que ante una duda, una cosa de ese tipo, ustedes la plantean y lo repasamos o volvemos a conversar sobre el tema. Sobre la modalidad, va a ser un sistema verdadero o falso, habida cuenta el número de integrantes que hay en este grupo. Lo vamos a subir a EVA, no lo voy a hacer yo porque no sé cómo se hace, pero con la colaboración vamos a subirlo a EVA y vamos a tener una primera, digamos, pantallazo de lo que es, de lo que han aprovechado del curso, en fin, ¿no? A dónde están ubicados, ¿no? Dos grandes temas, dos partes del programa. Lo otro irá con esto mismo al final, ese encuentro presencial que se hace al final y que comprende a todo el programa. O sea, es que se parece, si me dicen que se parece mucho a un examen, yo les diría que tienen razón, ¿no? Pero es como está regulada, reglamentada la cosa, ¿no?
De manera que bueno, eso. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no la hay.